¿Qué pasaría si te dijera que estás a segundos de descubrir algo que podría cambiar por completo el curso de tu vida? Que antes de siquiera pensar en rendirte, hay una verdad que ha estado oculta por siglos, pero que hoy Jesús ha decidido revelarte directamente a tu corazón. Dios te dice hoy, antes de rendirte, mira esto con calma, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo otro video, no es solo otra palabra de consuelo, es un llamado divino, una respuesta que has estado esperando en silencio, en medio de noches oscuras, lágrimas no dichas y batallas que nadie más ha visto. ¿Conoces esa sensación de cargar con un peso tan grande que parece que tus rodillas no aguantarán mucho más? Esa urgencia de simplemente detenerte, de soltarlo todo, de decir no puedo más. Quizás estés en ese punto. Y por eso te llegó este mensaje, no por casualidad, sino porque Dios vio tu dolor, vio cuando pensaste en rendirte, incluso sonriendo por fuera. Escuchó el grito silencioso de tu corazón, ese que creías que nadie escucharía, y hoy te dice, con autoridad celestial, antes de rendirte, mira esto con calma. Hay algo que necesitas entender antes de tomar cualquier decisión, algo que estaba oculto hasta ahora. El dolor que experimentas no es el fin, es un viaje, pero para atravesarlo necesitas ver, y esa luz que necesitas está en esta revelación. No la apagues, no te saltes nada, porque lo que se mostrará aquí llega directo al centro de tu alma. Es como si cada palabra la hubiera escrito Jesús solo para ti, porque realmente lo es. Estás siendo llamado no como cualquiera, sino como alguien elegido, alguien que, incluso cansado, aún tiene un propósito mayor esperando ser cumplido. Pocas personas estarán preparadas para esta verdad, porque este no es un mensaje para curiosos, sino para los heridos, para quienes han llegado a su límite, para quienes están a punto de renunciar a todo. Y si ese es tu caso, respira hondo, quédate, porque esta palabra es el hilo que te sostendrá mientras Dios te rescata del abismo. Hay una razón por la que antes de rendirte, este mensaje te encontró, y lo entenderás, no con la mente, sino con el corazón. La revelación está llegando. Respira hondo, estás en terreno sagrado. Este mensaje no es común, fue preparado por Jesús para encontrarte exactamente donde estás, herido, cansado, pero aún respirando. Y si has llegado hasta aquí, es porque Dios te dice hoy, antes de rendirte, mira esto con calma. Él tiene algo que mostrarte que lo cambiará todo. Pero antes de continuar, necesito que te comprometas con este momento como un acto de fe. Decláralo aquí en los comentarios. No me rendiré, porque Dios todavía me habla. No te limites a comentar, profetiza. Usa tu voz como instrumento de resistencia espiritual, porque este simple gesto puede ser el comienzo de tu punto de inflexión. Si este mensaje ya te ha conmovido profundamente, dale a me gusta a este video. No solo por mí, sino porque tu me gusta puede ayudar a que este mensaje llegue a otra persona desesperada que, como tú, está a punto de rendirse. Sí, al darle a me gusta, estás evangelizando. Estás extendiendo la mano de Jesús a alguien que podría estar a punto de cometer un error irreversible. Esto no es solo una acción digital, es un acto de amor. Y si aún no formas parte de esta comunidad, inscríbete, porque aquí no estás solo. Aquí encontramos dirección cuando el mundo nos empuja hacia el caos. Somos una familia de fe, resiliencia y nuevos comienzos. Perteneces aquí, y Jesús seguirá hablándote a través de este lugar. Quédate. Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación, y necesitas escucharlo antes de terminar este video. Prepara tu corazón. La revelación está a punto de ser derramada, y cuando llegue, nada volverá a ser igual. Las frías cadenas de la prisión egipcia ya no sorprenden a José.
Allí, las paredes respiran las historias de los olvidados y el tiempo parece transcurrir más lento que nunca. Ya había ayudado al copero del rey, interpretado con precisión los sueños enviados desde lo alto, e incluso vislumbrado un atisbo de esperanza. Tal vez alguien recordaría su bondad e integridad y lo sacaría de aquel lugar oscuro. Pero los días se suceden y la espera se convierte en un peso sofocante, como si cada latido preguntara: ¿me he quedado atrás? ¿Acaso todas las promesas que una vez escuché no son más que palabras al viento? El olor a soledad, mezclado con el moho de la prisión, es casi tan intenso como el dolor de sentirse invisible a la mirada del Señor. José recuerda su juventud, los sueños que Dios plantó en su corazón, él y sus hermanos inclinándose, un futuro de honor y liderazgo. Y todo eso parece tan lejano como un oasis para alguien que se arrastra por el desierto. El silencio es cruel, y cada sonido lejano resuena irónicamente, como burlándose de la esperanza que aún permanecía. ¿Cómo puedes seguir creyendo cuando lo único que ves son muros, oscuridad y abandono? Pero lo que pocos comprenden es el misterio divino que se esconde en estos períodos de olvido. El texto sagrado revela, con una ternura desgarradora: el Señor estaba con José y le extendió su misericordia. Génesis 39:21. Este versículo no es solo una nota en la narrativa bíblica, es el corazón palpitante de la historia de quienes esperan en lo invisible. Incluso encerrado, en silencio, aparentemente olvidado, José está acompañado, cuidadosamente regado por la gracia de Dios. El favor divino no se manifiesta solo en puertas abiertas o respuestas rápidas. Hay una especie de presencia que se revela precisamente en las sombras, una especie de misericordia que solo se aprende cuando todos los aplausos se silencian y nadie parece ver el sufrimiento. Ese dolor de sentirse olvidado por el Creador, de imaginar que las promesas nunca se cumplirán, es más común de lo que uno podría admitir. ¿Cuántas veces hemos sentido el impacto de esta espera interminable? ¿Cuántas noches están gobernadas por lágrimas silenciosas y el temor de que todo lo que soñamos se quede solo en un eco? Y si, en este preciso momento, sientes que los cielos son de bronce, indiferentes a tu llanto, tal vez te identifiques con lo que experimentó José. La prisión no es solo física, es la prisión de la duda, del agotamiento emocional, de la tentación de rendirse justo cuando la promesa está a un paso de ser revelada. Puede ser que hoy todo en tu vida parezca estancado: familia, finanzas, esperanza, salud, y la sensación de estar atrasado duela más que la demora misma. ¿Será que, en el fondo, Dios te ha olvidado? ¿Será que Él observa tu lucha y por alguna razón ha decidido no actuar? Este es un golpe que desafía incluso a la fe más firme. Muchos creen que si realmente están en lo cierto ante Dios, todo fluirá al instante, como si la fidelidad fuera garantía de bendiciones inmediatas. Pero, ¿es realmente así? ¿Se ajustan los planes del Eterno a los tiempos humanos? ¿O hay algo mucho más profundo en juego, un propósito oculto en la espera, un proceso de maduración que solo experimentamos cuando perseveramos, incluso cuando todo nos grita que nos rindamos? La promesa no ha sido anulada, a pesar del silencio. Dios obra tras bambalinas, moviendo piezas invisibles, preparando escenarios que aún no podemos ver. La esperanza no muere. Se forja incluso en las horas más oscuras de nuestra historia. Hay una verdad incómoda aquí. Muchos se dan por vencidos precisamente cuando Dios está más cerca de actuar. El secreto de José no fue solo la paciencia, sino la certeza, alimentada a diario, incluso cuando las circunstancias gritaban lo contrario, de que la misericordia del Señor era más real que su celda. ¿Qué pasaría si, en lugar de ver tu espera como un castigo, comenzaras a verla como parte del cumplimiento de la promesa? Quizás, tras tu mayor sentimiento de abandono, se encuentre el terreno fértil
donde la fidelidad divina se manifestará de la manera más poderosa y transformadora. Quizás, cuando todo parezca completamente quieto, es cuando el cielo prepara el espectáculo más sorprendente para tu vida. No es falta de fe sentir el dolor de la espera, sino un paso valiente para seguir creyendo, a pesar de ella. Ahora, respira hondo y déjate llevar por esta certeza. La misericordia se derrama sobre ti, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Este proceso de espera es, de hecho, el territorio secreto donde Dios prepara algo cuya magnitud solo Él conoce. Y en este preciso instante puedes encontrar sentido en el silencio, fuerza en la pausa y esperanza en el intervalo entre la promesa y el milagro. ¿Qué tal si hoy transformas tu comentario en un acto de fe? Escribe: confío en que la misericordia del Señor nunca falla. Decláralo, públicalo, desafía tus propios sentimientos de abandono y haz que esta afirmación llegue al cielo, como si dijeras: Dios me habla hoy y no renunciaré a lo que prometió. Pero eso no es todo. Porque hay un detalle oculto que espera a los creyentes, algo que a menudo pasa desapercibido en los momentos más oscuros. Prepárense, porque lo que está a punto de revelarse podría desafiar todo lo que han pensado hasta ahora sobre ser recordados, honrados y aceptados por Dios. El sonido de los pasos de Abraham se mezcla con el crujido del viento sobre las tiendas viejas. Camina al atardecer, con la piel marcada por el tiempo, pero sus ojos llenos del peso de un anhelo ancestral. Cada grano de arena que roza sus pies parece contar los días, los meses, los años de una espera que desgarra el alma. Porque quien ha sentido el tiempo escurrirse como agua entre los dedos, comprende la desesperación que crece cuando pasan los años y la promesa permanece lejana, casi como un espejismo. Abraham ya no es aquel joven que escuchó hace tanto tiempo la voz de Dios que le decía: deja tu tierra, tu pueblo y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Han pasado décadas. El cuerpo de Sara es ahora un campo silencioso y árido. El silencio de la tienda por la noche es ensordecedor. Cada noche, Abraham intenta no perderse en el agujero negro de la duda. ¿Lo ha olvidado el Eterno? ¿Tienen límites incluso las promesas del Todopoderoso? ¿Ha pensado en rendirse? ¿Ha llorado en secreto? ¿Ha cuestionado su fe al ver a otros padres jugando con sus hijos junto a los pozos? Pero aún así, cada mañana se levanta, un guerrero del tiempo, luchando contra el dolor de esperar algo demasiado grandioso para encajar en las predicciones humanas. Y entonces, un día, el cielo parece tomar un color diferente. 3 hombres se acercan, viajeros inesperados. Abraham corre, los sirve, y poco sabe que está presenciando la visita de Dios mismo. Dentro de un año, Sara tendrá un hijo. Escucha, mientras la incredulidad de Sara escapa en una risa silenciosa detrás de la cortina. En ese momento, la promesa rasga el velo de lo imposible. Incluso cuando todo parece retrasado, Dios muestra que camina por caminos que nadie imagina. El tiempo humano es un hilo frágil. El tiempo de Dios es la eternidad condensada en un instante. El versículo resuena en el corazón herido de quien espera, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. La fidelidad de Dios no se mide por relojes ni calendarios, late en la eternidad, rompiendo la aparente demora, sorprendiendo a los pusilánimes. ¿Cuántas veces has sentido que todo en tu vida va atrasado? Que el matrimonio no se concreta, que el trabajo no aparece, que la sanidad no se manifiesta. ¿Cuántas veces la desesperación te ha acompañado y la voz del desánimo te ha presionado para que lo tires todo por la borda? Quizás, como Abraham, te has sentido demasiado viejo para alcanzar tus sueños o cansado de tantas promesas incumplidas. Y con cada noticia de la victoria de alguien, la vergüenza, los celos o el desánimo aplastan la esperanza. Es en esta dolorosa espera que muchos pierden la fe. Pero hay una sorpresa que quizás nadie te haya dicho nunca. La demora
no es señal de olvido, sino terreno fértil para que lo sobrenatural explote. Lo que parece lento a los ojos humanos es, de hecho, el escenario perfecto para que la promesa se revele con un impacto imposible de atribuir a la casualidad. El Todopoderoso nunca llega tarde, orquesta detalles invisibles, conmueve corazones, prepara el escenario hasta el último segundo, para que, cuando todo sucede, sea imposible dudar de su intervención. ¿Es tu lucha realmente solo cuestión de paciencia? ¿O hay un propósito mayor detrás de este tiempo prolongado? Esperar agudiza el carácter, construye raíces invisibles de confianza, desmantela los ídolos del control y te enseña que la esperanza no se basa en lo que se ve, sino en lo que se cree. ¿Alguna vez te has parado a pensar que si Dios hubiera cumplido todo en su tiempo, tu corazón podría no haber estado listo para recibir lo que Él tiene? ¿Cuántas puertas cerradas te han salvado de caminos de destrucción? ¿Cuántos todavía no fueron de hecho liberaciones? ¿De verdad crees que alguien que ve todo el futuro podría perder el momento oportuno para actuar en tu historia? ¿O después de escuchar todavía no tantas veces, has empezado a dudar de que el sí llegue alguna vez? Abraham esperó, lloró, dudó, cayó y se levantó, pero nunca dejó de caminar con Dios. La promesa parecía una utopía, pero en el vientre envejecido de Sara nació una sonrisa. Isaac, aquel cuyo nombre lleva el símbolo de un milagro nacido después de lo imposible. Si sientes que tu vida se detiene, que todo va atrasado, recuerda esto: el milagro no depende de tu control. La fidelidad de Dios no está sujeta a las estaciones ni a la velocidad de tus expectativas. El Todopoderoso cumple cada palabra pronunciada, incluso si parece que el cielo está en silencio. El tiempo de espera no es tiempo perdido, es un tiempo de preparación. Es en la vulnerabilidad de la espera que Dios construye gigantes espirituales que aprenden a confiar en sus promesas incluso cuando todo sugiere lo contrario. Cuando llegue el momento oportuno, será tan abundante que parecerá que todos los años de retraso fueron necesarios para un milagro que jamás podría encajar en un cronograma apresurado. ¿Y tú? ¿Cómo enfrentas la espera? Si tu corazón siente el dolor de que todo parezca retrasarse, declara en los comentarios: confío, incluso cuando todo parece detenerse. Haz de esta frase una declaración de resiliencia espiritual, un acto de fe que resuena más allá de tu dolor. Porque detrás de la aparente demora está el Dios que nunca falla, y cuando menos lo esperas, su fidelidad atraviesa lo imposible y trae risas donde antes solo había lágrimas. Pero hay algo aún más profundo por revelar. No toda demora es una pérdida. A veces es protección, entrenamiento y preparación para algo tan grande que si llegara antes, podría perderse en tus manos. No te dejes engañar por el calendario. La eternidad no está limitada por el tiempo. ¿Y si te dijera que hay una verdad sobre la demora de Dios, que podría revolucionar todo lo que alguna vez has pensado sobre promesas y milagros? El fuego ardía intensamente en medio de la zarza, la luz danzando en las sombras del desierto, mientras Moisés se escondía de sus propias limitaciones al borde de ese rebaño olvidado. Su pasado en Egipto era una herida abierta, hijo adoptivo de la realeza, traicionado por la sangre, exiliado por un error, rehén de una identidad confusa. Ahora, ante lo imposible, la voz divina lo interrumpe, rasgando el velo de la mediocridad con una promesa que parece más grande que cualquier cosa que jamás se haya atrevido a creer. Moisés, Moisés, la tierra tiembla bajo sus pies, no por el fuego, sino por el miedo paralizante de ser llamado a algo que siente que no puede soportar. La zarza no se consumía, símbolo inequívoco de una presencia que no se agota, no se rinde, no incumple su promesa. Yo estaré contigo. Éxodo 3:12. El eco de estas palabras resuena siglos hasta nuestros días.
¿Cuántas veces has escuchado a tu alma gritar, no puedo, no soy suficiente, no me sirve? Ante cada argumento de Moisés, ¿quién soy yo para ir al faraón? Y si no me creen, no hablo bien. Dios no responde exaltando sus capacidades, sino reafirmando una presencia inmutable. Nunca prometió la ausencia de lucha, prometió su compañía, su fuerza en lugar de nuestra debilidad. ¿Cuántas veces, al contemplar el llamado o los sueños más profundos de tu corazón, has sentido que la promesa era demasiado grande para tus manos heridas? Moisés supo lo que era fracasar, supo el precio del miedo, supo el peso de la vergüenza, igual que tú. Mientras el miedo susurra, ríndete, no eres capaz. La voz de lo alto repite, antes de rendirte, mira esto con calma, yo estaré contigo. No se trata del tamaño del obstáculo, sino del tamaño del Dios que camina a nuestro lado. ¿Por qué aprendemos a medir nuestro valor solo por nuestros recursos, mientras que Dios ve nuestra debilidad como un escenario para su gloria? ¿Acaso este sentimiento de incompetencia no revela también un orgullo disimulado, una necesidad de controlar, de merecer, de comprenderlo todo? Dios eligió a Moisés no a pesar de sus limitaciones, sino a través de ellas. Y a través de ellas transformó el miedo en valentía y la inseguridad en liderazgo. Quizás tu vida se encuentre en un momento similar, la promesa ante ti, pero el pasado y tus miedos gritando con más fuerza. Aquí está el secreto oculto en este encuentro en el desierto. Dios no busca superhéroes, busca corazones rendidos. Lo imposible no es un obstáculo, es el escenario perfecto para lo extraordinario de Dios. A cada excusa que Moisés ofreció, Dios respondió solo con su nombre, su presencia, su promesa. Yo soy quien soy, se convierte en el escudo contra todo pensamiento de derrota. Y si la voz del miedo te dice que te retires, recuerda, Dios te dice hoy, no es tu fuerza, es la mía, no es tu elocuencia, es mi presencia. Antes de rendirte, considera esto con calma. El Dios de las zarzas ardientes es el mismo que sostiene su promesa en el fuego de tus días más difíciles. ¿Te has parado a pensar alguna vez que la voz de la incompetencia podría ser el momento exacto en que Dios está a punto de manifestar lo imposible? ¿Cuántas veces la cultura e incluso la religión te han enseñado que necesitas estar listo, fuerte y perfecto para experimentar lo extraordinario? Pero Jesús vino precisamente por los quebrantados, por quienes no se consideran dignos, por quienes tropiezan con sus propias palabras y sin embargo se atreven a decir, sí, Señor, envíame. Permítete sentir esta verdad. No eres una elección de último minuto, no fuiste un accidente, no caminas solo. El mismo Dios que le prometió a Moisés un futuro imposible es el Dios que te encuentra en tu rutina, en los desiertos silenciosos, en la zarza ardiente de tu corazón cansado. No le pidió a Moisés que fuera diferente, solo le pidió que confiara en lo que Dios haría a través de él. Cada vez que te sientas demasiado pequeño, demasiado insuficiente, mira atrás y observa las huellas de los milagros que ya rodean tu historia, incluso en esos desiertos donde todo parecía silencioso. La conmoción que casi nadie percibe en esta narración es esta. El miedo de Moisés no lo descalificó. Fue precisamente la razón por la que Dios permaneció a su lado. No se trata de merecer, se trata de confiar. El fracaso no fue el final para Moisés y tampoco será el final de tu historia. ¿Cuántos sueños has dejado atrás por creer más en tus limitaciones que en la fidelidad de aquel que te llamó? ¿Cuántas veces has abandonado el camino porque escuchaste la voz de la duda con más fuerza que la de la promesa? ¿Quién te dijo que Dios solo usa a quienes están preparados? La palabra muestra lo contrario. Moisés, Gedeón, David, Pedro, todos frágiles, todos temerosos, todos transformados por un Dios que elige y sostiene hasta el final. Y si hoy tu alma está a punto de rendirse, presta atención. Antes de tirarlo todo, escucha esta voz. Dios te dice hoy,
Prometí estar contigo, no porque puedas con todo, sino porque soy suficiente para ambos. Da un paso de fe, aunque sea con valentía. Lo que Dios ha prometido no depende de tu capacidad, sino de su fidelidad. Y su fidelidad no conoce sombra de variación. Si sientes que no tendrás éxito, es precisamente cuando Dios se complace más en demostrar que sostiene lo imposible. Acepta este llamado. Si esta palabra te ha confrontado y ha iluminado tu lucha interior, escribe en los comentarios: me entrego a las promesas. Decláralo públicamente como un acto de valentía espiritual, no para que la gente lo vea, sino para sellar en tu corazón que crees en lo extraordinario, incluso en los días ordinarios. Y si sientes que alguien más necesita ser rescatado de este sentimiento de incompetencia, comparte este video como un acto de fe, porque traer esperanza también es evangelizar. Si este mensaje te impactó profundamente, dale me gusta a este video como un acto de fe y declara: creo que Dios es más grande que mis limitaciones. Tu compromiso podría ser el vínculo que llegue a alguien al borde de la desesperación. Compártelo con alguien que parece estar tropezando con su propia historia y necesita escuchar que aún hay una promesa viva para reescribir su camino. Porque, créeme, los milagros más grandes ocurren cuando aceptamos caminar de la mano de quien promete: yo estaré contigo. Pero hay un detalle más, algo oculto en esta escena de la zarza ardiente, un secreto guardado para quienes se atreven a ir más allá del miedo. ¿Estás preparado para descubrir cómo la presencia de Dios puede transformar no solo el destino de un hombre, sino de toda una generación marcada por la esclavitud y la duda? Prepárate, porque lo que viene a continuación puede desafiar todo lo que siempre has creído sobre las promesas y las limitaciones humanas. La puerta de la ciudad de Jerusalén se abre y David, el rey ungido, sale corriendo, rodeado solo por unos pocos siervos fieles y verdaderos amigos, con el rostro cansado por el torrente de noticias que lo golpea esa mañana. Absalón, su hijo amado, aquel en quien depositó expectativas, sueños y afecto, conspira en las sombras para apoderarse del trono por la fuerza. David, que conoce el amargo sabor del rechazo, rechazado por Saúl, perseguido por enemigos, subestimado en su juventud, ahora siente una especie de dolor que quema desde dentro, la puñalada de la traición dentro de su propio hogar, el abandono de quienes deberían protegerlo, el colapso de todo sentido de confianza. Este no es un enemigo lejano, es su propia carne y sangre, el corazón de su propio hogar, transformado en una amenaza, un lobo con piel de oveja. La multitud, una vez leal, ahora duda. Susurros de duda resuenan por los pasillos del palacio, y David, el hombre conforme al corazón de Dios, se ve obligado a salir por la puerta, con la túnica rasgada, la cabeza gacha y los pies descalzos, sintiéndose despojado no solo de su corona, sino también de su dignidad. El cielo gris parece sellar su impotencia con densas nubes. Quizás tú también sepas lo que es que alguien en quien confiabas te rompa el corazón. Quizás la decepción vino de aquel a quien más serviste, a quien más amaste, a quien más deseabas ver feliz. David llora mientras camina, y su oración no es de odio ni venganza, sino de lamento. Señor, ¿por qué aumentan mis enemigos? Este clamor es el eco de quien, a punto de rendirse, escucha la promesa. No estás solo en tu sufrimiento. El fracaso humano no anula el compromiso divino. La gente se equivoca, hiere, miente, pero la promesa de Dios permanece intacta, firme como una roca, incluso en las tormentas del alma. Muchos son los dolores del justo, pero el Señor los libra a todos. Salmo 34:19. Esta palabra late con fuerza como un corazón que late con fuerza en el pecho. David ya había acumulado cicatrices, pero nada se compara con el dolor de ver a su propio hijo alzarse como adversario. Y sin embargo,
Cuando todo parecía perdido, cuando el abandono parecía absoluto y el rey huyó cabizbajo, Dios no se olvidó de David. En el exilio, en el valle del sufrimiento, la promesa fue mayor que la traición. Aunque todo a su alrededor decía se acabó, la fidelidad del Señor nunca se agota. David experimenta el colapso de todas las certezas humanas, pero descubre, en el punto más bajo, que las garantías de Dios no dependen de la aprobación de nadie. Cuando los amigos huyen, cuando la familia se convierte en un extraño y el apoyo humano se desmorona, es entonces cuando la fidelidad divina se manifiesta como verdadero sustento. ¿Alguna vez has sentido este tipo de abandono? ¿Alguna vez te ha traicionado quien menos esperabas? ¿Sientes ganas de aislarte, de no volver a confiar, de simplemente rendirte? El Espíritu Santo te dice hoy, antes de rendirte, vuelve a mirar. David no ganó porque todos le fueran fieles, sino porque, a pesar de toda la traición, la promesa de Dios latía con más fuerza que cualquier puñalada por la espalda. El abandono no anuló la promesa, fue el escenario para que se manifestara la fidelidad sobrenatural. La decepción de David no se quedó atrapada en la cueva de su corazón. Para muchos, el dolor de la traición es una sentencia de amargura, un ciclo interminable de resentimiento y desconfianza. Pero Dios transforma el valle de la humillación en una etapa de restauración. La huida de David se convierte en un espacio sagrado para redescubrir su total dependencia del Señor. Mientras asciende al monte de los olivos, llorando, descalzo y humillado, la Biblia dice que le escupieron, se burlaron y le lanzaron piedras. Pero David no se venga, entrega su dolor en manos del juez justo. Este es el secreto que pocos ven, entregar el resentimiento en lugar de alimentar el odio. No fue la fuerza de David lo que lo trajo de vuelta al trono, ni el apoyo humano. Fue la intervención decisiva del Dios que cumple lo que promete, incluso cuando todos nos rechazan. La traición de Absalón fue dolorosa, pero él no tuvo la última palabra, porque la última palabra siempre pertenece a la fidelidad del Señor. ¿Qué diferencia habría en tu vida si tras ser traicionado decidieras confiar tu dolor al Dios que reescribe las historias? ¿Hasta cuándo permitirás que las fallas de otros determinen el valor de tu promesa? David no se detuvo en el dolor. Cruzó el valle, confiando en que, por mucho que todo a su alrededor gritara «fin», Dios estaba preparando un nuevo comienzo, y la restauración fue tan extraordinaria que quedó registrada para toda la humanidad como un monumento de esperanza. Esta historia debería sacudir tus creencias sobre el fracaso relacional. Quizás pienses, si incluso mi familia me diera la espalda, Dios también me abandonaría. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el abandono humano es la tierra donde las promesas de Dios florecen con más vigor? Lo que la gente destruye, Dios lo restaura doblemente. Lo que parece una pérdida irreversible, en el corazón de Dios es materia prima para la honra. Muchos son los dolores del justo, pero el Señor los quita todos. No está escrito que Él libere de algunos, sino de todos los dolores. Hay algo más poderoso que el perdón liberado en el calor del resentimiento. Hay una realidad más fuerte que la verdad de que la fidelidad divina no depende de la lealtad humana. David lo perdió todo, pero encontró lo que Absalón nunca podría arrebatarle, la certeza de que, incluso traicionado, nunca sería abandonado por el autor de la promesa. El mayor milagro no fue que David regresara al trono, sino que no perdió la fe en el Dios que restaura. Y en tu vida, ¿qué ha cambiado la traición en ti? ¿Te alejó de Dios o te provocó una búsqueda más profunda de su presencia? No es común escuchar eso de que quien confía demasiado siempre se decepciona, pero eso es solo una parte de la historia. ¿Y si confiar, incluso después de una caída, fuera la única manera de experimentar la fidelidad sobrenatural? ¿Y si tu mayor trauma de abandono fuera, de hecho, la puerta a la mayor promesa jamás revelada en tu vida?
Antes de rendirte a la amargura, antes de cerrar las puertas de tu corazón, escucha. Dios no le falló a David y no te fallará a ti. Quizás nunca recibas una disculpa de quien te lastimó, quizás nunca haya reconciliación, pero entre el abandono de las personas y el cumplimiento de las promesas hay un espacio de redención donde Dios mismo entra con una restauración sobrenatural. No se trata de olvidar lo sucedido, sino de liberarse de la prisión interior que construye el resentimiento. La palabra de Dios para ti hoy es: entrégate a mi cuidado, no al dolor. ¿Estás listo para dejar que Dios reescriba el final de tu historia? ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que hoy parece irrecuperable, a experimentar la paz que el mundo no puede darte? Si este clamor resuena en ti, escribe en los comentarios: rindo mi dolor y confío en la fidelidad de Dios. Expresar públicamente tu deseo de sanación es un acto de valentía espiritual, porque todo ciclo de restauración comienza cuando el corazón cansado decide dejar de luchar solo y descansar en los brazos del Padre, que nunca traiciona, nunca abandona, nunca olvida. ¿Qué tal si desafiamos el miedo al abandono con una fe renovada? Pero eso no es todo. Hay un aspecto de esta historia que pocos comprenden. Mientras David era traicionado por su hijo, Dios mismo preparaba en secreto el giro que transformaría la humillación en honor. ¿Y si lo que hoy parece una pérdida fuera en realidad parte de un plan para una victoria aún más rotunda? Lo que se avecina podría trastocar por completo todo lo que creías saber sobre los momentos de dolor. No te rindas, porque algo aún más profundo está a punto de revelarse, y podría ser la clave para no volver a rendirte a la desesperación. Se mueve lentamente, su cuerpo esbelto marcado por la dureza de los días sin pan, sus ojos vacíos de esperanza mientras recoge ramas caídas de la tierra reseca. El silencio que rodea a la viuda de Sarepta es más cruel que el viento seco que sopla entre las casas. Cada paso parece susurrar que todo ha terminado y que el hambre ha triunfado. Es en ese momento, con su última oportunidad de sobrevivir, que ve al hombre extraño acercarse en el horizonte, levantando polvo a sus pies. El profeta de Dios, Elías, llega a la puerta. Su voz profunda y suave rompe la rutina de la desesperación. Tráeme un poco de agua y un pedazo de pan. En el rostro de la mujer, el dolor de quien ya se ha despedido de los sueños. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, no tengo pan, solo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite de oliva en una jarra. Estoy recogiendo algunos leños para hacer una última comida para mí y mi hijo, para que podamos comerla, y luego morir. No hay futuro para ella. Solo el opresivo presente de la escasez. Toda sensación de seguridad se desvaneció hace mucho tiempo. Alguien que ya lo ha perdido todo ahora se enfrenta a la imposible petición de alguien enviado por Dios: entregar lo poco que le queda. Quizás tú, que miras aquí, te sientes como esta mujer, al límite, contando centavos, intentando decidir qué recortar de lo básico para sobrevivir. El miedo al mañana transforma el presente en un campo de batalla silencioso. Cada gasto pesa como una sentencia. Cada mala noticia parece un anuncio de derrota. Dicen que Dios ayuda a los que madrugan, pero ¿qué pasa cuando ya te has despertado demasiado temprano? Has trabajado más de lo que podías y sigues sin ver solución. ¿Sigue vigente la promesa de que todo puede cambiar cuando la harina se te escapa entre los dedos y el aceite está casi seco en el tarro? El miedo al futuro es una sombra fría en el alma, porque la inseguridad financiera no se trata solo de números, sino de dignidad, de paz, de no saber si habrá pan para quienes dependen de ti. Elías mira a la mujer y en medio de su miseria le da un mensaje desconcertante. No tengas miedo, vete a casa y haz lo que has dicho, pero primero hazme una pequeña torta y tráemela, y luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel:
La harina de la tinaja no se acabará, ni el aceite de la vasija se agotará, hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Primero Reyes 17, 13, 14. No era solo una petición, era una invitación a ver más allá del desierto, a creer que Dios no solo ve el sufrimiento, sino que interviene de manera real y concreta en situaciones humanamente irreversibles. Lo que podría parecer absurdo, dar la última comida a un extraño, se revela, de hecho, como el comienzo de una nueva historia, porque cuando todo parece perdido, Dios manifiesta su cuidado de una manera sorprendente. Es a través de la fe, no de la lógica, que lo imposible se despliega. El dolor paraliza, pero la fe impulsa, incluso en medio de la nada. ¿Cuántas veces ante la escasez surge la tentación de rendirse, de abandonarlo todo, de aceptar que el sufrimiento ha vencido? ¿Cuántas noches has pasado despierto, planeando rutas de escape, esperando una señal, temiendo no tener salida? Quizás te has preguntado en silencio si Dios realmente ve tu desesperación, o si las promesas de provisión están atrapadas en las páginas de un libro antiguo. Pero, ¿y si la mayor prueba de cuidado no es la ausencia de dificultades, sino su presencia en cada detalle? Cuando la viuda se arriesga, dando lo poco que tiene, experimenta un milagro. La harina no se acaba, el aceite no se seca, y cada nuevo día trae suficiente pan para continuar. Lo improbable se vuelve común. El miedo se transforma en fe concreta. Un acto de confianza es suficiente para que la promesa se haga realidad, incluso si los ojos naturales no ven salida. Aquí está la sorpresa. Quizás el secreto no sea acumular lo poco que tienes, sino confiar lo imposible a aquel que no puede multiplicar nada. Y si los momentos de mayor escasez, donde todo dentro de ti grita que te rindas, son también los escenarios perfectos para la manifestación de una palabra que nunca falla. La promesa de Dios no depende de la lógica humana ni de cuánto puedas controlar. Nace y florece donde parece no haber esperanza. La viuda de Sarepta quedó marcada para siempre, no por acumular riquezas, sino porque aprendió que cuando el Señor habla, ninguna circunstancia es lo suficientemente fuerte como para obstaculizar su fidelidad. Él prometió, y es en la travesía del desierto, no en la calma, que se forma el carácter del creyente. Estás siendo moldeado ahora mismo. Con cada decisión difícil, cada elección entre el miedo y la confianza, cada momento que piensas en rendirte, surge una oportunidad para experimentar algo más grande de lo que entiendes. No se trata de cerrar los ojos a la dura realidad, sino de abrir tu corazón a la acción sobrenatural. Quizás necesites escuchar hoy, como escuchó la viuda: no temas, Dios no falla en su promesa. Él cuida, alimenta y multiplica. Incluso cuando todo a tu alrededor parece perdido, la voz que susurra, confía, es más fuerte que cualquier mala noticia. No es momento de rendirse, es momento de profundizar y comprender que la provisión de Dios nace justo donde el hombre ya se ha rendido. ¿Y tú? ¿Seguirás intentándolo solo o te entregarás al cuidado eterno del Creador? Si esta historia te impactó profundamente, si el miedo al mañana te ha arrebatado el alma, declara en los comentarios: confío en el cuidado de Dios. Haz de esta frase un estandarte ante lo invisible, que sea una respuesta pública al miedo, una entrega valiente a la esperanza, un grito que desafía la lógica de la desesperación. No te escondas tras el silencio, porque hay poder cuando se proclama la fe. Pero no creas que la historia termina con la provisión de la viuda. Algo aún más profundo puede suceder cuando el miedo da paso a la confianza. Y hay realidades que solo se revelan en los límites extremos de la necesidad. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser justo la respuesta que anhela tu corazón. Arrastró el velo del anonimato, intentando no llamar la atención, como en tantas otras ocasiones en que la mirada ajena era más una herida que compañía.
Durante 12 años, su vida fue una secuencia de puertas que se cerraban, susurros crueles, acusaciones en la calle y noches de insomnio, marcadas por un dolor que no era solo físico. Era una herida abierta en su corazón, una vergüenza pública que parecía interminable. La mujer con el flujo de sangre cruzó la multitud, sabiendo que cada paso podría costarle aún más humillación. No pertenecía allí, decían los religiosos, porque su condición la hacía impura. No había abrazo familiar, ni consuelo de amigos, ni esperanza en sus ojos, solo soledad y miedo, acentuados por años de rechazo, por médicos sin respuestas y por recursos devastados en intentos frustrados de cura. ¿Quién ha sentido alguna vez el peso de vivir marcado por algo que no puede cambiar? ¿Quién ha intentado ocultar lo que el mundo insiste en exponer? El dolor de la mujer no solo emanaba de su cuerpo, sino también de su dignidad, en cada gesto evadido, en cada palabra no dicha, en el cansancio de luchar contra la etiqueta de fracaso o castigado. ¿Y tú, alguna vez has experimentado la desesperación de no ser visto como una persona completa, sino solo como tu error, tu enfermedad, tu fracaso? ¿Es la vergüenza que cargas realmente falta de coraje? ¿O hay una herida invisible que solo Dios ve? En medio de aquel tumulto, mientras todos buscaban milagros visibles, ella solo deseaba pasar desapercibida, tocando a Jesús sin fanfarrias, casi como disculpándose por existir. No pidió permiso, no pronunció discursos, no gritó su necesidad. Simplemente se acercó, en silencio, decidida a tocar el borde del manto de quien, según los rumores, sanaba no solo cuerpos, sino vidas. El momento del contacto era un riesgo. Podía ser rechazada una vez más, expulsada y expuesta ante todos. Pero en ese instante ocurrió algo imposible. Jesús se detuvo. El tiempo suspendió su lógica. Él, rodeado, cercado, presionado por tantos, percibió el toque de una fe silenciosa, de una esperanza que se negaba a morir incluso después de 12 años de espera. La mirada de Cristo recorrió la multitud hasta encontrar a la mujer caída a sus pies, temblando de miedo y al mismo tiempo aliviada de ser finalmente notada. Un silencio denso se apoderó de los presentes. Todos esperaban ver otra escena de exclusión, otra confirmación de que la vergüenza no tiene escapatoria. Pero Jesús la miró a los ojos con una ternura que disolvió las ataduras de la culpa y la humillación. No la acusó, no le preguntó por sus pecados pasados, no le recordó sus fracasos, no le exigió explicaciones, simplemente le dijo: «Tu fe te ha sanado, vete en paz». ¿Qué significó ese gesto para ella? Más que salud física, fue la restauración de su dignidad, la posibilidad de caminar con la frente en alto, sin miedo a las miradas. La promesa de Dios resonó en ese instante. La vergüenza pública se transformó en testimonio de un milagro, y la humillación se convirtió en la clave de la liberación para tantos otros que hoy se sienten marcados por los errores, diagnósticos o historias que el mundo considera imperdonables. Ahora, detente y pregúntate, ¿cuántas veces has creído que ya no tenías derecho a la esperanza? ¿Que tu historia ya estaba determinada por el peor episodio, por el trauma, por el juicio de otros? ¿De verdad crees que la vergüenza es la sentencia definitiva? ¿O has considerado alguna vez que podría ser terreno fértil para una intervención sobrenatural? No es porque tu sufrimiento haya sido largo, ni porque tus lágrimas hayan sido ocultadas, que Dios te ha olvidado. Él ve más allá del diagnóstico, más allá de la humillación, más allá de las miradas. Ve tu corazón. Y cuando parece que todos te han reducido a tu dolor, Jesús te llama por tu nombre, te devuelve la paz y te dice: «Ve en paz». La promesa no es solo el fin del sufrimiento, sino un nuevo comienzo con dignidad restaurada. ¿Y si lo que has experimentado hasta ahora fuera solo el preludio de lo que Dios quiere mostrarte a través de ti? ¿Te has preguntado alguna vez si este dolor que te hace pensar en rendirte
podría ser precisamente el escenario del milagro que silenciará a tus acusadores. No dejes que la vergüenza pública defina tu valor. Lo que Jesús hizo con esa mujer, transformando el sufrimiento en un estandarte de victoria, quiere hacerlo en tu vida hoy. La liberación no se trata solo de alivio. Implica construir un nuevo testimonio, donde tu historia se convierte en una respuesta para quienes necesitan creer de nuevo. ¿Por qué tantos creen que solo los perfectos tienen derecho a la victoria? ¿Desde cuándo espera Dios que los caídos se levanten solos? Quizás hasta ahora has pensado que necesitas arreglarlo todo antes de acercarte. Pero, ¿y si el milagro de Dios solo ocurre cuando, a pesar de la vergüenza, te atreves a tocar la esperanza, aunque sea con tus últimas fuerzas? ¿Y si el verdadero secreto reside en persistir incluso cuando la sociedad ya ha decretado tu fin? Si esta palabra revela el dolor que sientes, expresa tu fe. Escribe en los comentarios: recupero mi dignidad. Declara públicamente que esta lucha no te destruirá, que la vergüenza no es tu destino. Al hacerlo, no solo reaccionarás a un video, sino que activarás espiritualmente un nuevo ciclo. El ciclo de la restauración, la valentía y la renovada confianza en las promesas de Dios. No dejes que la multitud te defina. Deja que la mirada de Jesús defina tu valor. Pero eso no es todo. Hay una verdad aún más impactante sobre este tipo de vergüenza y pocos tienen el valor de afrontarla. Lo que Jesús hizo no fue solo sanar, sino que revirtió el guión de la humillación, transformó a un marginado en un ejemplo de fe, y eso puede desafiar todo lo que alguna vez hayas creído sobre la valía y la aceptación. Prepárate, porque lo que viene a continuación sacudirá aún más las certezas que nos mantienen prisioneros del pasado. Porque cuando el mundo cree que se acabó, es precisamente cuando Dios prepara algo inesperado, un cambio radical, donde la gracia se impone sobre el dolor y todo resultado parece imposible. Jeremías está de rodillas. El peso del rechazo quema su alma como brasas vivas. Las murallas de la ciudad, tan familiares, le parecen los muros de una prisión invisible. Siente el aislamiento penetrando cada pensamiento, pues su propia generación, aquellos que deberían comprender la llamada divina en su voz, lo miran con desprecio. Sus labios se secan, no solo por la falta de agua, sino por la ausencia de escucha, por la indiferencia de quienes lo rodean. Cada mensaje que entrega es recibido con burla y hostilidad, y el silencio que resuena tras sus gritos de arrepentimiento es sofocante, como si hablara a un vasto desierto. El profeta siente todo el impacto de la soledad, amigos que se distancian, familiares que dudan, multitudes que desean verlo silenciado. Es un abandono que va más allá de lo físico. Es la sensación agonizante de hablar y no ser escuchado, de existir y no ser visto. Su corazón, en un profundo lamento, clama: ¿por qué, Dios, me has hecho portador de palabras tan duras? ¿Por qué nadie me acepta? ¿Por qué me siento invisible y destrozado? Pero es en este valle de dolor, donde la soledad amenaza con ahogarlo, que una verdad inquebrantable se alza como un ancla. Antes de formarte en el vientre materno, te conocí. Estas palabras resuenan, no como un consuelo vacío, sino como un decreto eterno. Jeremías es visto, es conocido, es elegido incluso antes de que alguien lo mirara con desprecio o desdén. El creador del universo, quien moldeó su ser más íntimo, ya había grabado en él un propósito inamovible, mucho antes de que el mundo decidiera rechazarlo. El dolor de Jeremías no es lejano, palpita en la carne de quienes hoy experimentan rechazo, ya sea social, familiar, profesional o incluso en círculos religiosos. Quizás conozcas íntimamente la sensación de llevar verdades en el corazón y ser ridiculizado, de convivir con personas que te consideran un problema, de tener la soledad como una sombra constante.
En un mundo donde la aceptación parece una forma de supervivencia, ser rechazado es casi una sentencia de muerte emocional. Duele intentar encajar, exponer tu esencia solo para recibir a cambio frialdad y puertas cerradas. La soledad produce grietas invisibles en el alma, convenciendo a muchos de que algo anda mal, de que no son dignos de amor ni pertenencia. El rechazo crónico desfigura identidades, roba sueños y hace que las personas miren hacia abajo, temiendo la siguiente mirada de desaprobación. Y lo más insidioso de este sufrimiento es que muchos, sintiendo el peso de la exclusión, comienzan a creer que incluso Dios los ha olvidado, que la promesa de ser amados y conocidos no es para ellos. Pero ¿qué sucede cuando el Creador mismo dice que tu existencia fue deseada antes de la fundación del mundo? ¿Y si la verdad es que ninguna mirada humana de rechazo tiene el poder de borrar la mirada de aprobación de Dios? El versículo dirigido a Jeremías. Antes de formarte en el vientre materno te conocí. No fue dicho como poesía, sino como una sentencia irrevocable sobre la identidad divina depositada en ti. Incluso si la multitud te rechaza, la elección de Dios permanece. Esta elección no depende del mérito, la belleza exterior, los títulos, ni el aplauso humano. No importa cuán olvidable puedas parecer a los ojos del mundo, la mirada del Eterno nunca se ha apartado de ti. Y aquí está el wow. La verdadera identidad no se negocia con quienes te rechazan, sino que se recibe de aquel que, antes de cualquier rechazo terrenal, ya te amaba con amor eterno. Esto explota toda la lógica del miedo a no pertenecer. Cuando Jeremías se encontró solo, rodeado de hostilidad, su mente podría haberse aferrado a la desesperación, pero Dios no permaneció en silencio. Justo cuando el dolor del aislamiento amenazaba con silenciarlo, llegó el recuerdo de su elección eterna. Te conocí antes de que nacieras, te aparté, te designé como profeta. El llamado de Dios, la promesa que encierra su nombre, no se diluye con el rechazo humano. Al contrario, es en los momentos de mayor abandono que el cielo se acerca y susurra, «Eres mío». Este sentimiento de rechazo que te lleva a pensar en renunciar a todo, ¿proviene realmente de Dios? ¿O es precisamente la prueba de que hay una promesa mayor que intenta ser sofocada por el ruido de la desaprobación ajena? ¿Cuántos se han rendido al silencio de la multitud, sin darse cuenta de que en secreto fueron vistos, amados y elegidos por el Creador mismo? Reflexiona, ¿cuántas veces, al sentirte solo, has creído que Dios también te despreciaba? ¿No es hora de dejar de buscar aceptación donde solo hay críticas? ¿Acaso la voz que dice, no eres lo suficientemente bueno, no encajas, es más poderosa que la voz que, desde el vientre materno, ya decía, te conozco, te deseo? Es aquí donde la fe en las promesas de Dios cobra color y significado. El secreto no está en esforzarte al máximo para encajar en los moldes de un mundo volátil, sino en descansar en la verdad de que tu identidad no se fabrica con opiniones cambiantes. Naciste por decisión del Todopoderoso. Tu vida, incluso atravesando desiertos de abandono, se sostiene en el abrazo de aquel que nunca, jamás te rechaza. Si has llegado hasta aquí, sintiendo el dolor de no encajar, de ser ignorado, de ser visto como un error, escribe en los comentarios, mi valor está en Dios. Haz una declaración pública de que, a pesar de las voces opuestas, eliges creer que fuiste conocido, deseado y apartado por el Señor mismo. No dejes que el rechazo del pasado dicte tu futuro. Acepta el reto de mirarte a través de los ojos del Padre. Si este mensaje te conmovió, dale me gusta a este video como un acto de fe. Tu acción puede ser el instrumento para llegar a otros corazones heridos. Compártelo también. Tal vez alguien que nunca imaginaste necesita escuchar que fue elegido antes de cualquier rechazo. ¿Y si te dijera que hay un secreto aún más profundo para quienes han descubierto su propio valor en las promesas de Dios? El siguiente relato bíblico
trae una revelación inesperada sobre la transformación y la aceptación que podría sacudir todo lo que has oído sobre límites y nuevos comienzos. No pienses que la historia termina en rechazo. Algo extraordinario te espera, algo que puede cambiar para siempre tu perspectiva sobre tus propias luchas. ¿Listo para sorprenderte? Cadenas frías cortan las muñecas de Pablo mientras él y Silas yacen con la espalda marcada por las heridas. La sangre seca se mezcla con el polvo de una celda húmeda, arrojados allí injustamente por liberar a una joven esclava del tormento espiritual. Grilletes atan sus tobillos al duro suelo, y aún así sus voces se alzan en la oscuridad. El eco del sufrimiento llena el espacio, pero es la esperanza la que llena el aire. El silencio opresivo de la prisión, roto solo por el tintineo de los hierros y los suspiros de otros prisioneros, parece un cruel recordatorio de que todo se ha derrumbado. Pablo y Silas no solo fueron rechazados por una multitud hostil, sino castigados por hacer el bien, y ahora enfrentan la noche más larga de sus vidas. El dolor físico es real, pero el dolor mayor es el sentimiento de injusticia, de abandono, de fracaso. ¿Cuántas veces, en medio del caos, tu alma ha clamado, ¿por qué todo parece salir mal justo cuando intentas caminar con Dios? ¿Te has encontrado alguna vez así, en la medianoche de tu propia desesperación, sin luz, sin comprensión, solo con el peso aplastante de que nada funciona como debería? Es aquí, en este instante en que la rendición parece más fácil que la persistencia, que la promesa de Dios se manifiesta de la manera más inesperada. Pablo, aun sintiendo el cuerpo dolorido, susurra una melodía de adoración a Silas. Sucede lo improbable. En lugar de quejas, dejan que sus labios sean una fuente de alabanza. Y a medianoche, mientras Pablo y Silas oraban, cantaron himnos a Dios. Hechos 16:25. El cántico desafía lo obvio, atraviesa la noche y se eleva, cruzando las puertas de hierro, como buscando el oído atento de Dios mismo. Nadie a su alrededor comprende. Los prisioneros, sorprendidos, dejan de gemir y escuchan. Allí, entre muros fríos, la atmósfera cambia. No tiene lógica cantar cuando todo está perdido, pero en este absurdo gesto de fe, Pablo y Silas se vuelven inmortales en la memoria de todos los que buscan la liberación. La prisión, símbolo del fracaso total, se transforma en el escenario de una intervención sobrenatural. Ahora, detente y confronta esta verdad. ¿Cuántas veces te han dicho que si fuera verdaderamente de Dios, nada de esto sucedería? ¿Será que la tormenta que te rodea no es señal de abandono, sino que el cielo está preparando algo que solo puede suceder cuando todo parece ir en la dirección opuesta a lo que soñaste? ¿Y si la amargura de esta prisión emocional es, de hecho, el vientre donde Dios genera una nueva libertad para ti? Observa el dolor de Pablo y Silas y ve el reflejo de sus noches de insomnio, las lágrimas que nadie ve, el cansancio que parece interminable. Quizás estés ahí con las rejas del miedo y la impotencia asfixiándote, pensando en rendirte porque nada tiene sentido. Pero antes de renunciar a todo, permítete escuchar, no solo con tus oídos, sino con tu espíritu, el susurro de Dios que dice, aún no ha terminado. Hay un propósito mayor, incluso cuando todo grita derrota. El secreto de este pasaje no es el milagro que vendría, el terremoto que abriría las puertas de la prisión, sino la valentía para cantar, adorar y declarar la fe cuando absolutamente todo indicaba que era hora de callar, de inclinarse, de rendirse. Pablo y Silas no sabían que la tierra temblaría, pero sabían que Dios sigue siendo digno, incluso cuando el mundo se derrumba. No cantaron porque vieran la salida, sino porque confiaron en aquel que prometió estar con ellos en cada valle.
Aquí está el punto de inflexión. Quizás la mayor revolución no sea el milagro externo, sino el milagro interno que nace cuando decides entregar tu dolor en alabanza, incluso sin respuestas. Y, en esa entrega, lo imposible se mueve. ¿Y si te atrevieras a hacer lo mismo? ¿No sería esa la invitación más escandalosa de Jesús? Adorar en la noche más oscura, celebrar promesas cuando todo parece desmoronarse. Porque la verdad es innegable. Dios te dice hoy que, antes de rendirte al miedo, al dolor o a los sentimientos de fracaso, hay una calma sobrenatural que solo surge cuando perseveras, cuando te atreves a alabar en medio de lo peor. No se trata de negar el dolor. Pablo sangró, Silas gimió, sino de reafirmar con cada nota que las promesas siguen en pie, incluso cuando la realidad dice que todo está perdido. Permítete un momento, aquí y ahora, para mirar tu propia prisión. Puede ser dolor, decepción, ansiedad, enfermedad, y declara con la voz que aún te queda: no me rendiré antes de experimentar el movimiento de Dios en este escenario imposible. Cuando todo se derrumba, es cuando las promesas cobran un nuevo significado y lo sobrenatural rompe la barrera de lo ordinario. No es raro que, justo cuando pensamos que ya no podemos más, el cielo se manifieste poderosamente, cambiándolo todo de repente. El terremoto de Hechos 16 no llegó a personas que ya eran libres. Llegó mientras los hijos de Dios eligieron confiar, incluso en prisión, incluso con dolor. No hay grillete emocional que pueda resistir la adoración sincera. La alabanza es la llave que Dios pone en tu mano para abrir puertas que la fuerza de tu brazo nunca podría abrir. ¿Te atreves a transformar tu noche más oscura en un altar? Esta es una decisión que desafía todo lo que te han enseñado sobre esperar o dejar que el tiempo sane. Y si lo que falta no es tiempo, sino suficiente fe para adorar antes de la respuesta, ¿estás dispuesto a experimentar este poder que hace temblar la tierra, que muestra a quienes observan desde afuera que nada puede detener a quienes se sostienen con promesas más altas? Si esta verdad ha penetrado en tu batalla, escribe en los comentarios: hoy alabo incluso en el dolor. Que este testimonio público resuene como una ofrenda viva ante lo imposible, un clamor que Dios no desprecia. El cielo observa, y a veces la tierra solo se mueve cuando la adoración desafía las barreras de la desesperación. Y si te dijera que, incluso después del terremoto, hay algo aún más profundo esperando ser revelado a los corazones de quienes se mantienen firmes. Porque algunos de los mayores momentos de cambio espiritual no ocurren en el rugido de un milagro, sino en el silencio sagrado de quienes se niegan a rendirse ante la respuesta definitiva. Prepárate, porque lo que viene después podría desgarrar el velo de la resignación y reavivar en ti la esperanza de que, incluso cuando todo parece ir mal, Dios sigue escribiendo una historia mucho más grande que el episodio de tu dolor. Agar corre. Con el corazón acelerado, el desierto palpita bajo sus pies. El sol cae a plomo, la arena se mezcla con su sudor y sus pensamientos reflejan un único miedo. Nadie la ve. Expulsada, rechazada, cargando no solo consigo misma, sino también con un hijo y profundas cicatrices de desprecio. Agar siente el peso de ser invisible, no solo para su gente, sino incluso para quienes deberían protegerla. Cada paso entre las dunas lleva el recuerdo de la humillación, el susurro cruel de Sara, la ausencia de Abraham, el silencio de todos. ¿Qué le sucede a un alma cuando siente que ya no existe para nadie? El abandono puede ser peor que el sufrimiento físico. Es como si el mundo entero diera vueltas, pero tú estás quieto, olvidado, irrelevante. El miedo crece en su garganta, árido como el viento que azota su rostro, y sus ojos se llenan de lágrimas. No hay horizonte, no hay esperanza, solo el dolor de no ser visto siquiera por Dios.
¿Cuántos llevan esta misma herida hoy? ¿Cuántos atraviesan desiertos emocionales sintiendo que sus luchas no importan, que sus lágrimas se pierden sin testigos y que su existencia es ignorada incluso por aquel que prometió cuidar de toda la creación? ¿Es la invisibilidad realmente una señal de abandono divino? ¿O hay algo más? Una mirada que lo percibe todo, incluso cuando el mundo entero mira hacia otro lado. Agar se derrumba junto a un pozo. Un grito silencioso explota en su pecho. Dios, ¿de verdad importo? ¿Hay alguien capaz de ver lo que estoy pasando? Y es en este vacío de silencio, cuando la última esperanza parece evaporarse, que aparece un mensajero. Las palabras son tan precisas, tan íntimas, que cortan la soledad en 1000 pedazos. Tú eres el Dios que me ve. Génesis 16:13. No es un simple consuelo, es una declaración que desgarra la lógica del abandono. El Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, no se limita a observar desde lejos. Penetra las capas del dolor, percibe el gemido del corazón, mira a los ojos del rechazo y lo llama por su nombre. Te veo, dice. No hay anonimato para el Eterno. De repente, Agar se da cuenta, lo que parecía el final de todo era, de hecho, el comienzo del cuidado más profundo. Su historia, que parecía condenada al olvido, es rescatada por aquel que transforma a los invisibles en protagonistas de su propósito. Puede ser difícil creer que exista alguien capaz de ver cada pequeña lágrima, cada pensamiento oculto, cada noche solitaria de angustia, pero observa. El mismo Dios que salió al encuentro de Agar, perdida entre dunas y recuerdos de dolor, es quien hoy ilumina tu existencia ante Él. ¿Te has permitido creer alguna vez que, incluso en los días más oscuros, hay ojos divinos observando tu camino? ¿No es el silencio, de hecho, el terreno fértil donde florecen las mayores intervenciones de Dios? Tras la aparente indiferencia, puede haber una preparación silenciosa para que puedas ver claramente cuánto eres amado. Qué cruel mentira es esta que te convence de que a nadie le importas. Qué voz distorsiona tu identidad, susurrando que el cielo guarda silencio sobre tus batallas. El Dios que dice, antes de rendirte, mira esto con calma, no es un espectador apático, sino un participante activo en tu sufrimiento. No te deja a merced de la soledad. Se revela como aquel que contempla cada detalle, quien provee pozos donde crees que solo encontrarás desolación. Y cuando sientes que estás al borde del colapso, es entonces cuando resurge la promesa. No hay dolor invisible ni historia irrelevante. Eres visto. Agar no solo sobrevive al rechazo, sino que se convierte en la madre de un pueblo, nombrada por Dios, marcada por la certeza de haber sido encontrada donde nadie más la buscaba. Su encuentro con el Dios que ve constituye una revolución silenciosa. No se trata solo de la supervivencia física, sino de la restauración del valor perdido. Aquella mujer, considerada una sombra por su ama, ahora brilla bajo la mirada del Todopoderoso. Esto no es solo para ella, es para todos los que sienten el peso de la insignificancia, para quienes se han preguntado si tiene sentido continuar. Y si tu mayor miedo, el de pasar desapercibido, es, de hecho, el mismo terreno donde Dios demuestra su atención más meticulosa. Es incómodo admitirlo, pero el mundo mide el valor por la visibilidad. Sin embargo, el Eterno elige lo oculto para revelar su grandeza. Quizás, tras bambalinas de tu vida, se esté preparando el escenario para un nuevo comienzo sobrenatural. El pozo de Agar, un lugar de lágrimas, se ha transformado en un altar de revelación. ¿Cómo sería tu historia si no te rindieras ahora, incluso sintiéndote olvidado? ¿Podría la próxima curva del desierto albergar un encuentro que lo cambie todo? ¿Tu clamor está siendo realmente ignorado? ¿O está resonando en el cielo, grabado por Dios mismo, quien todo lo ve? Si esta palabra revela tu dolor, escribe en los comentarios, sé que Dios me ve.
Haz pública tu fe, desafía la mentira del abandono, declara que incluso entre multitudes o en desiertos solitarios, la mirada de Dios te alcanza. Tu testimonio puede romper las cadenas de la invisibilidad, no solo para ti, sino para muchos que también están cansados de pasar desapercibidos. Pero eso no es todo. Hay un detalle sorprendente en esta historia que pocos notan, y cuando se revela tu perspectiva sobre el valor, la presencia invisible de Dios y la promesa que Él hace a cada niño, adquirirá una dimensión completamente nueva. Lo que sigue puede desafiar todo lo que alguna vez has creído sobre ser recordado y restaurado. La noche envolvía Jerusalén en un frío silencio, mientras Pedro se mezclaba con las sombras, su corazón latiendo en una tormenta de miedo y vergüenza. Afuera, el patio estaba lleno de murmullos, soldados y criados avivando las brasas del fuego, mientras el eco de los juicios a Jesús resonaba cerca. Pedro, que horas antes había jurado fidelidad inquebrantable, ahora se sentía disminuido, herido por sus propias palabras, traicionado por su impulso de sobrevivir. «No le conozco», exclamó por tercera vez, y el gallo desgarró el aire con su canto. En ese instante, Jesús, llevado al interior por los guardias, giró el rostro y lo miró. No era una mirada de acusación ni de condena. Fue el encuentro más humano y divino que Pedro experimentaría jamás. Un intercambio silencioso donde la promesa inquebrantable de Jesús se hizo presente, incluso en el abismo del fracaso. Y volviéndose el Señor, miró a Pedro. Lucas 22:61. Aquel contacto visual atravesó cada capa de vergüenza y autodesprecio, derrumbando los muros que el miedo había levantado. Pedro sintió como todo su dolor, sus negaciones y su historia de errores quedaban desnudos ante la presencia de aquel que, aun sabiendo de antemano su caída, nunca dejó de llamarlo por su nombre. En ese choque de miradas, la voz de Dios resonó algo así como: «No te rinda, no determines tu destino por un tropiezo. Mira lo que te prometí y no lo olvides. Aún hay un propósito que haré realidad en ti». El fracaso duele con una fuerza que pocos se atreven a admitir. Repetir errores, recaer en antiguos hábitos, prometer cambios y volver a lo mismo. Todo eso va desgarrando la autoestima y sembrando el veneno de la duda. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo cuando más quieres avanzar, parece que tropiezas más fuerte? Tal vez, en lo más hondo, te sientas como Pedro, atrapado en el ciclo de promesas rotas, convencido de que tu historia ya no tiene vuelta atrás. Pero ¿y si el verdadero problema no es cuántas veces has fallado, sino cómo respondes cuando el fracaso te mira de frente? La mirada de Jesús sobre Pedro fue tan disruptiva que él rompió en llanto, no solo por vergüenza, sino porque entendió que Dios no mide tu valor por tus caídas. ¿Será posible que, en medio de tu dolor, lo que más necesitas no es autocastigo, sino permitirte ser alcanzado por la compasión inagotable de Jesús? El mensaje que Dios te da hoy no es un simple consuelo para calmar tu culpa. Es una invitación radical a levantarte y continuar, sin cargar la condena como una armadura rota. Pedro descubrió que, aunque había fallado en público, Jesús no había cancelado su llamado. De hecho, después de la resurrección, el propio Cristo buscó a Pedro para restaurarlo, confiándole la misión de apacentar sus ovejas, como si la traición jamás hubiera existido. ¿Te atreves a creer que el Señor sigue mirándote aun cuando te sientes el más indigno? ¿O prefieres aferrarte a la narrativa de que un error define toda tu existencia? Hay quienes aseguran que una falla basta para invalidar una vida de fe, pero esa no es la perspectiva de Dios. Las palabras del Maestro siempre fueron claras. Antes de rendirte, considera que mi gracia es mayor que tu error y mi plan no caduca por tu caída. En la vida real, los fracasos tienden a dejar cicatrices profundas, moldeando la autopercepción y alimentando pensamientos limitantes. Muchos viven convencidos de que el ciclo doloroso nunca tendrá fin,
que después de negarse a sí mismos y a sus promesas, ya no queda más que resignación. Pero la historia de Pedro te confronta con la verdad incómoda. Dios nunca retira su promesa porque fallaste. Al contrario, es en tu punto más bajo que Él. Demuestra que su amor es inquebrantable y su poder capaz de transformar tus derrotas en puntos de partida. ¿Has considerado que rendirse justo ahora puede ser la mayor traición que podrías cometer contra el propósito que Dios diseñó para ti? Sus promesas no son como las humanas, que dependen de tus aciertos. Son pactos eternos, fundados sobre la fidelidad de aquel que nunca miente ni se retracta. Permítete un instante de honestidad brutal. ¿Cuántas veces has sentido que tus errores te alejaron definitivamente de Dios? Tal vez hasta te ha parecido que Él te ha dado la espalda, cansado de tus recaídas. Pero la mirada de Jesús sobre Pedro es la respuesta a esa mentira. Allí no hay desprecio, sino un fuego sagrado que llama, restaura y envía. No le interesa tu colección de caídas, sino tu disposición a creer que todo puede ir bien si confías otra vez en lo que Él prometió. ¿No será que has subestimado el poder de un Dios que especializa en levantar caídos, en convertir negadores en pilares de su reino? La evidencia más poderosa de que tus fracasos no anulan el destino divino que te fue prometido es que todavía estás aquí, escuchando este mensaje, sintiendo el latido de tu llamado en el fondo de tu alma. Ahora, quiero desafiarte a un acto de fe que desbarate los argumentos de la culpa. Si alguna vez sentiste el dolor lacerante del fracaso, si alguna vez pensaste que no tenías más derecho a soñar o servir, escribe en los comentarios: hoy elijo levantarme en el amor de Jesús. Hazlo como un testimonio de que no aceptas más vivir bajo la sombra de tus errores, sino a la luz de la promesa que sigue vigente sobre tu vida. Porque, aunque te hayan enseñado que el fracaso es el final, Dios afirma que es solo un capítulo, jamás la última palabra. Y antes de que creas que esto es todo, déjame advertirte, hay un secreto oculto en la restauración de quienes fallaron, una verdad que pocos se atreven a enfrentar. Lo que viene a continuación puede desafiar tus convicciones más profundas y tal vez transformará tu comprensión sobre los reveses de la vida y la manera en que Dios los utiliza para impulsar un destino irrompible. Las piedras cortaban el aire en medio del murmullo enardecido, y cada impacto en el cuerpo de Esteban resuena no solo en el suelo ensangrentado, sino en lo más profundo del sentimiento de injusticia. La misma injusticia que atraviesa generaciones y te alcanza a ti, que quizás cargas con el peso de tantas decisiones injustas, tantas situaciones donde la verdad parece no importar y el mundo se vuelve contra los justos. En medio de esa multitud enfurecida, el rostro de Esteban no revela odio ni desesperación. Sus ojos ven lo que nadie más puede ver. Aquí estoy, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Grita algo que solo alguien lleno del Espíritu es capaz de proclamar cuando todo a su alrededor parece ruina. ¿Qué lleva a alguien a soportar una injusticia tan cruel y a mantener la mirada fija en lo alto sin rendirse al deseo de venganza? La sangre que brota de tus heridas no es solo señal de dolor físico, sino de una herida que conoces. La de ser apedreado moralmente, juzgado sin defensa, destruido por palabras y acciones furtivas, como si tu integridad fuera invisible. ¿Cuántas veces en el silencio de tu habitación has sentido este peso aplastante, preguntándote si Dios escucha el clamor de tu corazón ante tanta injusticia en este mundo? Pero hay un giro oculto en esta narrativa. Algo que desafía todo lo que nos han enseñado sobre el sufrimiento y la recompensa. Esteban, incluso acusado injustamente, no arremete, no maldice, no implosiona de amargura. Al contrario, mientras las piedras vuelan y los insultos caen como lluvia ácida, encuentra una ventana abierta a otra realidad. Los cielos se abren
Fíjense, esto no es una metáfora, es un hecho presenciado allí, en el apogeo de la injusticia. Es como si Dios mismo dijera: antes de pensar en rendirte, mira desde arriba. La justicia de los hombres es pequeña, mi realidad es eterna. ¿Y no es eso precisamente lo que necesitas hoy? Oír la voz de Dios en medio del ruido, diciendo que hay una dimensión superior, donde la verdad no depende del veredicto de los hombres, sino de la fidelidad divina. Piensa un momento. ¿Alguna vez has soportado en silencio ataques, injusticias o traiciones que parecían insensatas, y sin embargo, algo en tu interior insistía en no tomar represalias? ¿Es este impulso de no luchar a pesar del dolor mera debilidad? ¿O es una fuerza desconocida, una semilla de eternidad plantada por el Creador? ¿Cuántas noches has clamado por justicia, sintiéndote olvidado en los márgenes de la historia, como si nadie notara tu lucha silenciosa? Ante la multitud, Esteban ora: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Un acto de misericordia tan absurdo que solo puede ser inspirado por quienes tienen acceso a promesas eternas. ¿Y si la verdadera victoria reside en no dejarse contaminar por el odio, sino en experimentar el sabor celestial en medio del caos? Lo que está en juego aquí no es solo sobrevivir al juicio humano, sino experimentar la gloria de Dios en el momento en que todo parece perdido. Si pensabas que la justicia era cuestión de mérito inmediato, quizás te hayas dejado engañar por clichés y una religiosidad vacía. La promesa de Dios es que, incluso cuando el juicio de los hombres es severo y la situación parece definitiva, hay una recompensa que los ojos naturales no pueden percibir. El cielo nunca ha estado más cerca de la tierra que en el momento en que Esteban, a punto de caer, ve el rostro del Hijo de Dios resplandeciente de aprobación. No es el final, es el comienzo de una historia que desafía la lógica de este mundo. Siente el peso de esta revelación. La injusticia no es la sentencia final de tu vida. Hay un tribunal superior donde el juez de jueces declara: antes de pensar en rendirte, contempla lo que he preparado para quienes sufren por amor a la justicia. El aplauso del cielo es más fuerte que las burlas de la multitud. ¿Has considerado alguna vez que quizás tu mayor gloria se construye precisamente en el contexto de tu mayor dolor, donde nadie más cree, pero Dios observa y registra cada lágrima? El Espíritu del Señor estuvo con Esteban, como puede estar contigo, en este preciso momento en que las palabras de este video entran como bálsamo donde antes solo había una herida abierta. Ahora, permítete confrontar una mentira que quizás se haya arraigado en tu corazón, que la injusticia es señal de abandono divino, que tener razón y sufrir es un castigo o una ausencia del cuidado de Dios. Mira de nuevo a Esteban. La injusticia no era un castigo, sino un escenario para que el plan celestial se manifestara de forma tan escandalosa que nadie allí, ni siquiera Saulo, el futuro apóstol, salió ileso de aquella visión de gloria. Su sufrimiento no es invisible para el Todopoderoso. Aquí estoy, veo los cielos abiertos. Dios siempre abre una puerta por encima del sufrimiento para que puedas ver lo que el ojo humano no alcanza. La certeza de que, fiel a su palabra, no permite que la injusticia de los hombres robe la dignidad de sus hijos. ¿Qué harías si supieras que tu dolor, soportado con fe, se transforma en un testimonio eterno ante multitudes y generaciones? ¿Tendrías el valor de mantenerte firme, aunque todo parezca indicar lo contrario? Quizás, más que nunca, es hora de tomar una decisión revolucionaria. Elegir ver con ojos espirituales, incluso cuando los ojos naturales solo ven piedras y acusaciones. Dios te dice: antes de rendirte, suelta el peso del resentimiento y eleva la mirada más allá de la tormenta. Lo que sientes ahora, este sentimiento de ser agraviado, es terreno fértil para una manifestación sobrenatural de la presencia de Dios. No permitas que la furia ajena determine el valor de tu corazón.
Deja que la perspectiva del cielo llene tu espíritu de paz, esa paz que asombra a quienes solo conocen el ruido de los tribunales humanos. No te dejes engañar. La situación no necesariamente mejorará de la noche a la mañana. Lo que cambia es tu enfoque. Si te dejas guiar por las promesas divinas, lo que una vez fue un grito de derrota se transforma en un canto de triunfo. Esteban entró en la eternidad a los ojos de los hombres como derrotado, pero a los ojos del cielo como un campeón. Jesús mismo, quien normalmente está sentado a la diestra del Padre, se levanta en honor ante el sacrificio de su fiel siervo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en eso? Que el Salvador de salvadores se levanta para honrarte cuando todos quieren derribarte. No aceptes la versión superficial de la vida que dice que la justicia es lenta y falla. El tiempo de la gloria de Dios llega en el momento oportuno, y cuando llega, nadie puede detenerlo. Respira hondo. Deja que esta escena transforme tu perspectiva. Si esta palabra ha resonado en tu alma, declara en los comentarios: elijo mirar al cielo y no a la injusticia. Haz de esta frase tu bandera, un acto público de fe, un grito silencioso contra todo lo que intenta hacerte sucumbir al desánimo. Te sorprenderá la presencia de Dios, justo donde la injusticia intentó paralizarte. Y no olvides que hay más revelaciones preparadas, secretos espirituales que pueden aliviar tu alma y llevarte a niveles de esperanza y confianza nunca antes experimentados. Espera, porque la próxima inmersión puede ser aún más profunda de lo que imaginas. Josué sintió el peso del silencio tras el lamento. El pueblo, inquieto, permanecía de pie frente al Jordán, pero era el abismo de la incertidumbre lo que más los aterrorizaba. Moisés, el rostro de los milagros, había partido. Ante nuevos peligros, murmullos y un futuro desconocido, Josué se encontró solo, aunque rodeado de miles. Había una densa sensación de que todo podía derrumbarse, un frío temor al mañana que paralizaba, porque la tierra prometida parecía demasiado vasta para los pies cansados del desierto y los corazones marcados por las pérdidas del pasado. La noche anterior no solo había sido oscura, sino opresiva. El recién nombrado líder miró el campamento y vio la ansiedad grabada en su rostro. Familias susurrando, niños preguntando sobre los días en que columnas de nube y fuego los guiaban, hombres fuertes recordando las aguas amargas y los dudosos milagros que ahora parecían tan lejanos. Josué se arrodilló aplastado por el miedo. No era solo el miedo al fracaso, era la duda de por qué Dios lo había elegido si nunca imaginó suceder a Moisés. ¿Cuántas veces sientes que la vida te empuja a territorios desconocidos sin las garantías del pasado? ¿Cuántas noches de insomnio, con preguntas que sofocan tu esperanza, has pasado por no ver una sola respuesta ante el nuevo desafío que se presenta? Entonces, en el umbral de esta silenciosa desesperación, una voz irrumpió en lo más profundo del espíritu de Josué. Sé fuerte y valiente, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. No fue una frase al azar, fue un mandato y una promesa. El mismo Dios que le susurró esperanza a Moisés ahora extendía su mano sobre un hombre que temblaba, no por falta de carácter, sino por el agotamiento de tener que liderar en lo desconocido. El miedo al futuro es un veneno lento, paraliza, sabotea la mente y distorsiona las perspectivas. ¿Sientes esto? Parece que ayer es un lugar seguro, pero mañana es un campo minado de incertidumbres, donde cada decisión puede costarle todo. ¿Cuántos viven hoy con el temor secreto de no poder cruzar sus propias aguas profundas, porque quien los guió ya no está? O peor aún, porque Dios parece elegirte para un papel que nunca pediste, en una misión que parece demasiado grande para tus fuerzas. Este dolor es real, cuando lo nuevo te presiona y el pasado ya no te sirve como punto de referencia. Incluso respirar se siente como una carga. Pero hay algo revolucionario en este pasaje.
El orden divino no elimina el miedo, sino que lo reubica. Dios no dice, no tengas miedo, sino, sé fuerte y valiente. Esto se debe a que el miedo al mañana es inevitable, pero no tiene por qué dominar tus decisiones. Lo más impresionante es que la presencia de Dios no hace promesas vagas. Él afirma que estará contigo en cada paso del camino, incluso cuando tus propios pies flaqueen. Estaré contigo todos los días. De esto se trata confiar en la voz del Señor. Atravesar lo desconocido no con la seguridad de mapas perfectos, sino con la certeza de la compañía del invisible. Si hoy sientes ganas de rendirte porque el futuro parece un desierto sin columnas de fuego ni nubes, este mensaje es para ti. El miedo al mañana no es señal de debilidad, sino de humanidad. Lo que distingue a quienes ven cumplidas las promesas de Dios es la decisión de seguir adelante a pesar del temblor de piernas, porque saben que no están solos. Josué se levantó del suelo, no porque fuera más capaz que antes, sino porque lo tocó una promesa que no depende de la autosuficiencia humana. El Señor prometió, su presencia sería la única garantía necesaria. Esto lo cambia todo. Aunque Moisés ya no esté, aunque antiguos líderes, amigos, padres o modelos a seguir estén ausentes, la compañía de Dios basta para abrir caminos donde nadie más puede encontrar salida. Quiero retarte a reconsiderar lo que te paraliza. ¿Es el pánico a lo desconocido realmente una señal de que las cosas no saldrán bien? ¿O es precisamente el escenario perfecto para que la fidelidad divina se demuestre escandalosamente? Dios te dice hoy, antes de rendirte al miedo a lo desconocido, reconoce que hay una promesa de compañía, fortaleza y plenitud destinada para ti. Tu historia no termina en la duda, sino que se reinventa cuando aceptas caminar por lo invisible. Aunque muchos repiten, no puedes saber qué traerá el mañana, aquí hay una palabra irrefutable. Donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Esta certeza no elimina la tormenta, sino que te transforma en alguien que navega las tormentas con autoridad. No se trata de la ausencia de miedo, sino de quien te acompaña en los días nublados. Por lo tanto, si sientes que tus responsabilidades son demasiado grandes, que la vida te ha lanzado a un viaje para el que no te sientes preparado, recuerda, la promesa de Dios es que en todas partes el Señor mismo será tu retaguardia. Esto significa que nunca cruzarás solo. ¿Qué tal si adoptas hoy la postura de quien decide afrontar la incertidumbre, sabiendo que su compañía es más valiosa que cualquier seguridad terrenal? El pueblo miró a Josué esperando debilidad, pero Dios vio a un guerrero formándose en el fuego del temor y la obediencia. Su debilidad fue el escenario de la fortaleza divina. ¿Y tú? ¿De qué lado estarás? ¿Permitirás que el miedo al mañana cancele los planes de Dios? ¿O te levantarás, incluso temblando, para ver los milagros suceder ante tus propios ojos? Si esta palabra resuena en lo más profundo de tu alma, declárala en los comentarios como un grito de fe. Elijo confiar incluso sin ver. Haz de este momento un punto de inflexión. No dejes que la ansiedad sea la última voz de tu noche. Declara públicamente tu decisión de no rendirte. Porque donde hay una promesa de compañía divina, hay una garantía de victoria sobre el mañana. Y créeme, lo que sigue te revelará una perspectiva de las promesas de Dios que quizás nunca hayas imaginado posible. Prepárate, la próxima historia desafiará lo que llamas destino y demostrará que, ante la voz de Dios, incluso lo improbable está diseñado para tu bien. El olor a polvo y sudor impregnaba el aire mientras Jefté, con el rostro endurecido, apretaba los puños en medio de la plaza. Las miradas fugaces de sus hermanos pesaban como anclas. Las palabras que resonaban no eran meros insultos infantiles, sino sentencias de exclusión. No tienes derecho a nuestra herencia. Vete, hijo de otra mujer. La herida era profunda, no solo familiar, sino también identitaria. El niño creció escuchando que su nombre era sinónimo de degradación,
que su historia, marcada desde el vientre por el rechazo, era una condena preventiva al fracaso. Pasaron los días y las cicatrices invisibles se multiplicaron. La ausencia de un saludo en la puerta, el silencio incómodo en el mercado, las sonrisas susurradas cargadas de desprecio. Jefté no era solo un paria, era, a los ojos de esa gente, el recuerdo viviente de un error, de un pasado que nadie quería afrontar. La infancia de Jefté estuvo hecha de migajas de amor y una frialdad constante en el pecho, como si con cada amanecer el universo le dijera: no perteneces, no lo intentes, no insistas. ¿Es posible que alguien que nació ya con el peso de la exclusión encuentre algún día el camino de la esperanza? O, peor aún, ¿es el desprecio de la infancia una sentencia definitiva para el alma humana? ¿Cuántas veces te has sentido como Jefté? Quizás creciste escuchando, explícita o implícitamente, que no eres lo suficientemente bueno, que no eres el tipo adecuado, que la gente como tú no llega lejos. ¿Cuántos llevan las palabras dichas o el amor que no recibieron como cadenas en el alma? No es raro que este peso, acumulado desde la infancia, destroce nuestros sueños, destruya el impulso de intentarlo y nos haga creer que seremos eternos personajes secundarios en las historias de otros. El mundo quiere convencerte de que el pasado es una carga imposible de soltar, que ese momento de dolor o abandono lo determinó todo. ¿Alguna vez te has sorprendido creyendo esto? ¿Has pensado alguna vez que el rechazo de ayer define quién eres hoy? ¿Por qué tanta gente repite en su mente las voces que decían: no eres lo suficientemente bueno, no tendrás éxito, ríndete? Y ante tanto desprecio, ¿puede alguien seguir siendo visto, amado, elegido por Dios? Lo que nadie entendía sobre Jefté era que, mientras todos lo veían como rechazado, el Espíritu de Dios veía a un guerrero en ciernes. Los años de exclusión no extinguieron la chispa de vida en su corazón. De hecho, lo hicieron más resiliente, forjando en él una valentía que las palabras humanas no podían destruir. Y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Jueces 11:29. En el momento en que la nación que lo despreciaba entró en crisis, los hermanos que previamente lo habían expulsado fueron tras él. Era como si el cielo gritara por encima de los hombres: la piedra despreciada será un pilar. Jefté no fue elegido por méritos de sangre, ni por la aprobación de los hombres, sino por un propósito divino que no se doblega ante las etiquetas sociales. Este es el primer giro. Mientras crees que estás siendo castigado por tu pasado, Dios ya ha escrito un futuro que escapa a la lógica del rechazo. No es tu lugar de nacimiento lo que define lo que Dios hará con tu vida. Es el soplo del Espíritu, es la promesa viva de que Él transforma lo improbable en protagonista del milagro. Esta historia es un mensaje profundo para quienes piensan en rendirse, para quienes llevan dentro la idea de estar marcados por el dolor de la infancia, por las palabras que hieren, por el silencio de quienes deberían haberlos amado. Dios mismo eligió a un hombre despreciado para liberar a todo un pueblo. ¿Acaso esto no te hace preguntarte por qué nos dejamos convencer tan fácilmente por las etiquetas que nos imponen desde la infancia? ¿Por qué seguimos aceptando como cierto que quien nace equivocado termina equivocado? Es precisamente este patrón el que Dios quiere romper. Dios te dice hoy: antes de rendirte, mira esto con calma. Las marcas del pasado no son una sentencia, son materia prima para una nueva identidad. Quizás has sido rechazado por familiares, ignorado por amigos, marcado por un entorno que nunca te acogió. Pero, como sucedió con Jefté, hay una llamada en tu vida que no depende de la aprobación de los hombres. El aliento del Señor puede alcanzarte precisamente en medio de tu valle, en la zona donde siempre te has sentido avergonzado, insuficiente, despreciado. Haz una pausa y cierra los ojos. Imagina que todas las palabras de desprecio, todas las miradas críticas, toda esa sensación de incompatibilidad son reemplazadas por la presencia viva del Espíritu Santo.
Mientras otros veían vergüenza en Jefté, Dios vio al guerrero, al liberador, al instrumento de transformación. ¿Por qué insistes en creer en las etiquetas que te pusieron cuando el Creador diseñó para ti una historia completamente extraordinaria? ¿No es hora de silenciar las voces del pasado y escuchar la voz que te llama por tu nombre, la que elige a los improbables para vivir lo extraordinario? ¿Por qué seguir aceptando el destino trazado por el desprecio si hay una promesa divina latiendo como un fuego invisible dentro de ti? ¿Qué tal si te atreves ahora mismo a dar un paso de fe y rechazar el ciclo del autosabotaje? No dejes que la vergüenza de tus orígenes entierre la grandeza de tu propósito. Dios te dice, antes de rendirte, mira con calma a dónde quiero llevarte. El pasado no es el fin, es tierra fértil donde Dios siembra nuevas promesas. No eres la suma de los rechazos, eres el blanco de lo sobrenatural. Y recuerda esto, cuando el Espíritu de Dios se mueve, no hay historia pasada, prejuicios familiares ni traumas infantiles que puedan impedir la manifestación de la gloria. ¿Quién sabe? Tal vez este episodio de Jefté sea tu punto de inflexión. ¿Quién sabe? Tal vez los recuerdos que tanto duelen se transformen de hoy en adelante en un testimonio vivo de superación. Dios usa tu dolor para forjar un destino impactante. Precisamente porque lo que el mundo llama debilidad, Él lo transforma en fortaleza. No aceptes menos de lo que el Señor ha prometido. En algún momento, todos verán que quienes tienen la presencia del Espíritu no son motivo de vergüenza, sino de honra. Antes de que termines este video, necesito que escuches esto con todo tu corazón. Nada de lo que has enfrentado hasta ahora ha sido en vano. Cada lágrima, cada noche de silencio, cada pensamiento de rendirte, Dios vio. No solo vio, sino que se preocupó. Tomó nota y está actuando. Aunque tus ojos no hayan visto ningún cambio exterior, algo profundo ya ha comenzado dentro de ti. El simple hecho de que hayas permanecido hasta ahora, escuchando cada una de estas historias, permitiendo que la palabra penetre en tus dolores más profundos, es prueba de que el Espíritu Santo te está visitando. Está sanando partes de ti que ni siquiera sabías que estaban heridas. Está reconstruyendo lo que parecía perdido. No estás solo ni a la deriva. Hay un propósito incluso en el dolor que creías que era tu fin. Quizás te identificaste con varias de estas historias. Quizás te dolió el corazón al escuchar sobre traiciones, pérdidas, miedos, adicciones, soledad, y todo parecía tan personal, como si cada palabra estuviera escrita para ti. ¿Y sabes por qué? Porque así fue. El Señor usó cada momento de este mensaje para encontrarte justo en tu punto de dolor. Él no solo quiere consolarte, quiere liberarte, levantarte y restaurarte por completo. Y eso comienza ahora. Sí, ahora. Así que antes de continuar, respira hondo y permite que la siguiente parte de este video no solo se escuche, sino que se sienta. Algo sobrenatural está a punto de sucederte. Pero para que eso suceda, abre tu corazón con fe. Oremos juntos. Cierra los ojos, si puedes. Siente su presencia envolviéndote. Respira hondo y di con el alma: Jesús, estoy aquí, herido, cansado, a menudo destrozado por dentro, pero aún así, aquí. Ya no quiero vivir en la desesperación, la culpa y la angustia. Necesito tu paz, tu sanación, tu guía. Entrego mi dolor en tus manos ahora. Libérame, Señor. Transforma mi ser interior. Restaura mi identidad, mi fe, mi esperanza. Que las promesas que he escuchado hoy aquí se conviertan en vida en mí. En el nombre de Jesús, recibo la sanación que viene del cielo. Amén. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está obrando algo poderoso en tu vida. Y ahora tienes una opción. Puedes detenerte aquí o puedes continuar.
Porque lo que te espera en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo podría ser exactamente la continuación de lo que el Espíritu Santo comenzó en este momento. Sí, es una extensión de lo que Dios te está diciendo hoy. Lo que estás a punto de escuchar ahí podría ser la clave que falta. No te vayas sin verlo. Algo en tu interior cambiará aún más profundamente y comprenderás por qué estaba sucediendo todo esto. Si este mensaje realmente te resonó, comenta a continuación: llegué hasta el final. Haz de esto un testimonio público, una declaración de fe, y si puedes, comparte este video con alguien que conozcas y que esté a punto de rendirse. Podría ser el instrumento que Dios usa para salvar una vida. Tu gesto podría ser la respuesta a la oración de alguien. Suscríbete al canal ahora, pero no te limites a hacer clic en un botón. Hazlo como quien dice: Señor, quiero seguir escuchando tu voz. Quiero continuar en este camino de sanación y restauración. Tu suscripción es una semilla de fe, y toda semilla plantada en tierra fértil da fruto. Este canal es tierra fértil, llena de la palabra, y eres bienvenido a esta comunidad de sanación y esperanza. Como está escrito en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que esta promesa te acompañe donde quiera que vayas. Ahora, haz clic en el siguiente video con el corazón abierto, porque Dios aún no ha terminado, apenas está comenzando.